Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Estamos iniciando este programa Ñande Yarañe. Estamos reflexionando en estos días desde Génesis capítulo 12. Es muy importante la palabra alianza, es muy importante la palabra tierra, es muy importante la palabra bendición. Son elementos claves que después se van a proyectar durante toda la estructura, de la macroestructura, como decimos nosotros, de la Biblia. Es decir, aquí están los fundamentos iniciales de una historia de la salvación. Responden a los otros elementos que ya dijimos también, que hemos recibido todo de Dios, 1:26, imagen y semejanza de Dios, el 2:7 también del Génesis, pero también hemos reflexionado, ¿verdad?, que ante todo lo que hemos recibido después lo echamos a perder todo, porque en el Génesis 3:5, ante la tentación de la serpiente, el hombre dice, quiero ser como Dios. Y ahí entonces, furó feio, dice el brasilero, o sea, lo echamos por la borda, lo tiramos todo por la borda. Aquí nosotros volvemos a mirar desde Abraham capítulo 12 el deseo de volver a recuperar lo perdido. Y Dios nos presenta esta posibilidad y lo presenta a través del Berit, a través de una alianza. La alianza donde Dios pone lo suyo y donde también nosotros respondemos a lo que Dios nos regala para que podamos hacerlo bien, ciertamente. Nosotros no podemos quedarnos ni cerrarnos a esta gracia que Dios nos ofrece. No miremos también la Biblia simplemente como algo que ha pasado y que ha quedado, sino que miremos ahora principalmente como el elemento esencial para volver a Dios, para que nosotros podamos volver a esa misma dignidad que habíamos recibido desde la creación. Porque cuando nosotros recibimos el castigo en Génesis 3, principalmente de parte de Dios, es un castigo que nosotros mismos nos autoflagelamos prácticamente al separarnos de Dios. Apealañan yara me ese llega ñande. Apealañan yara o regalañan de Gina, y ahora quiere volver a recomenzar con este capítulo 12 en que encontramos la figura de Abraham, que le dice que salga de su tierra, el Eretz, ya dijimos, al mismo tiempo con esta alianza que es el Berit y que ahora nosotros estamos reflexionando en estos días. Hoy queremos continuar con este Berit, pero mirando otros elementos. Hasta ahora hemos dicho los principales, ¿verdad?, de este Berit, donde Dios actúa, donde Dios nos regala esa vida nueva, donde Dios también, para que podamos vivir esa vida nueva, nos da algunas cláusulas principales que tenemos que responder, ciertamente. Hay un tercer elemento que tenemos que tener en cuenta. Además de que están las cláusulas, cómo vivir y cómo responder ante el don y el regalo de Dios, viene esto que se llama la conclusión de la alianza. Esa es la conclusión de la alianza. Hemos leído en los programas anteriores, ¿verdad?, y hemos reflexionado diciendo que en el capítulo 15, más adelante, encontramos, ¿verdad?, cómo Dios concluye. O sea, hay un rito de alianza, hay un rito que sella nuestra alianza, nuestro contrato. Por lo tanto, la conclusión de la alianza, ese relato que es siempre bien complejo, también en el Éxodo encontramos, se conserva en dos rituales diferentes de la conclusión de la alianza. Ya ella misma, ella guabajina con la conclusión, ya ella era como conclusión. Yo terminaba, sino que el rito es el pacto, el sello que nosotros
ponemos al final de todo lo que se va escribiendo y la firma, ya vea la conclusión, ¿verdad?, de la alianza. En el primero de estos ritos, de estos pactos, encontramos a Moisés y a Aarón y a los ancianos de Israel que toman una comida sagrada en presencia de Yahvé. Esta era entonces una forma de hacer el pacto, la comida, sentarnos alrededor de la mesa, al que contemplan, dice, o sea, a Dios se le contempla. Esto nosotros, anoten un poco, está en Éxodo 24, 1 al 9. 24, 1 al 9 del libro del Éxodo en este caso. Ahí encontramos cómo se firma este pacto, cómo se sella este pacto con Dios. El segundo reproduce un poco una tradición más bien litúrgica que es conservada en los santuarios del norte de Israel, en el Antiguo Testamento. Es un ritual. En cuanto a esto es sentarse a la mesa, comer algo, es una forma de hacer un pacto y una alianza. Con esto sellamos y le ponemos la firma final. Ahora encontramos este otro. Moisés en este segundo erige 12 estelas para las 12 tribus y un altar para el sacrificio. Aquí entonces estamos encontrando otro elemento importante, ¿verdad?, donde se va a sellar este pacto. Se ofrece entonces sacrificios, se derrama parte de la sangre de esos animales sobre el altar y se rocía también con ella al pueblo para indicar la unión que se establece entre Yahvé e Israel. La sangre, recuerden, este también va a ser después un tema importante que vamos a hablar sobre la sangre. Ahí dice la sangre, cuál es el significado, porque para ellos significaba la vida. ¿Se acuerdan cuando ya reflexionamos anteriormente por lo menos una partecita, una puntita de lo que es el dam, significa la sangre? O sea, la relación de la vida que tiene que existir, el sacrificio que está representando al quemar las ofrendas que van a Dios. Y esta sangre es el signo de ese pacto total, el pacto de la vida entonces, porque la sangre significa la vida. Lleva entonces, peala oñejea, ofrezco, ñande yárabe, pero al mismo tiempo o sea, se empapa con la sangre, es la bendición que se recibe con esa sangre. Ñande tu hoy upebeña mañana ya es el pacto de sangre. Ñande ya ese no peña lleva peñanderu huecue, a peñanderu huecue o del animal, porque no hay ñanderu huecue ni ñande yararu huecue, sino que es del animal. Este tercer elemento entra, ¿verdad?, como ese pacto que hacemos con Dios y que hacemos, ¿verdad?, la relación con el hombre. Se establece así la unión entre Yahvé e Israel. Entonces el pueblo se compromete solemnemente a observar las cláusulas y en estos días de lo que significa esa cláusula o la cláusula, ¿verdad?, de la alianza. Éxodo 24, 3, 8, ¿verdad? La sangre de la alianza desempeña un papel esencial en este ritual. No podemos olvidar este aspecto, ¿verdad?, de la esencialidad de la sangre, que significa la propia vida. Una vez que concluye este pacto, otros objetos van a perpetuar su recuerdo. Otros objetos nosotros tenemos que dejar aquí para que nos haga recordar, porque ya tengo seres simbólicos, ya tengo a través de los símbolos entendemos y nos comunicamos. Si oigo gesticulamos, etc. O sea, son abrir la chereza, no sé lo que sea. Son signos y gestos, símbolos, ¿verdad?, que nos hace llegar una forma de comunicar. Vean la comunicación, Gina. Y así también, ¿verdad? Algo tiene que perpetuar, algo tiene que quedarse, que te muestre ese signo de algo que vos hiciste. Y antes de por ejemplo, en el matrimonio, por ejemplo. Ahí se ve cuando apeango beti símbolo, beti este signo de qué cosa, de ese amor, algo que comienza y que no termina. Cada símbolo tiene una riqueza, ¿verdad?, de significado. Y ese pacto que se hace con Dios, oreco beti signo, beti símbolo, oñe a través de los símbolos. No hace falta que yo te explique 10.000 veces, la explicación, porque el símbolo habla
de por sí solo. Eñonte o explicando, andere mañana, andere entender, para las ideas. Entonces eso perpetúa el recuerdo de algo que nosotros hicimos. Está atestiguado, ¿verdad? A través de los siglos, ese compromiso que ha iniciado con Israel, ¿verdad? El arca de la alianza, por ejemplo, es un signo en el que se depositan las tablas del testimonio. Entonces el arca de la alianza, ¿viste? Arca de la alianza. A Pepe, ¿hoy qué? Entonces adentro está Dios mismo, ¿verdad? Que se lo guarda. Pero entonces, ¿cómo no yo veo la presencia de Dios? A través del arca, a través del signo. Entonces esto es importante, porque después nos va a ayudar muchísimo para hablar también de las imágenes. Nos va a ayudar muchísimo para entender también de las imágenes que nosotros tenemos, ¿verdad? Con respecto a los santos, a la cruz, etcétera, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. En el pecho, fragancia de la caridad, sonrisa de amor, mi dulce Jesús, encuentro con Cristo altar, lucero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar, dar todo de mí, saturarme en ti, dar servicio para los demás. Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad, grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Solo te pido amor para amar, Virgen María, estrella del mar, María Felicia, su ejemplo nos da, entrega, oración y santidad. Paraguay, de Ñande Yara, Remillocuay, Ore, por el Cujabla, Chiquitunga del Paraguay. De Cocael, Cuña Paraguay, de Ñande Yara, Remillocuay, Ore, por el Cujabla, Chiquitunga del Paraguay.
Seguimos con más Ñande Yarañe. Nosotros estamos hablando siempre sobre la palabra berit, que es una palabra riquísima y que es esencial dentro de nuestro estudio bíblico. Dentro de la macroestructura, ciertamente, existen palabras esenciales que nos van a ayudar después a entender toda la Biblia, ¿verdad? Porque lo encontramos en una forma transversal, desde el Génesis hasta el Apocalipsis prácticamente. Es como el eje, lo que hace que se mantiene y que gire todo nuestro vehículo, ¿verdad? Toda nuestra Biblia, en la medida en que lo vamos entendiendo. Después podemos entrar en ciertos elementos más particulares, pero siempre lo vamos a entender en esa microestructura desde una macroestructura. Estábamos hablando de la conclusión, ¿verdad? De la alianza, que significa el rito, el signo, el símbolo que queda, ¿verdad? Para poder perpetuar algo. Hablábamos de la sangre, de la alianza que desempeña un papel esencial dentro del ritual. Bueno, decíamos que también que una vez que se concluía el pacto, esa alianza, siempre se dejaban algunos objetos, ¿verdad? Que marcaban esa perpetuidad. Y ahora hablábamos, por ejemplo, del arca de la alianza, que es uno de esos signos, ¿verdad? Donde nos hace recordar la presencia de Dios, donde estaba justamente la presencia de Dios mismo que nos habla, ¿verdad? No es que Dios está adentro, ¿entienden? Sino que el arca, justamente ya en el Antiguo Testamento lo encontramos así, es la presencia de Dios, te recuerda, te hace decir, atención, esto significa la presencia de Dios mismo en medio de nosotros, ni que enderezaraiti de su presencia. Y además es el testimonio de la ley, porque dentro, según, ¿verdad?, nos dice, dentro del arca estaba la ley misma, o sea, lo que Moisés recibe en las piedras y se lo guarda dentro. Ella es entonces el memorial de la alianza, esa arca de la alianza, y es el signo de la presencia de Dios en Israel. Miren un poco en Éxodo, por favor, Éxodo 25 del 10 al 22. Éxodo 25 del 10 al 22. ¿Verdad? O sea, el arca, como esa presencia de Dios para Israel. También miren en el libro de los Números, capítulo 10, del 33 al 36. Nos vuelve a hablar, ¿verdad?, de esa perpetuidad. Dios, su presencia a través del arca de la alianza. Otro elemento importante que nos hace entender la perpetuidad de Dios entre nosotros. La tienda en el que se la coloca es el esbozo del templo futuro, ¿viste? Entonces el templo de por sí. Aquí te habla de la carpa de la alianza, ¿verdad? La tienda de la alianza. Pero no es esa carpita nomás. Eso no es todavía el templo. Pero te hace entender, te hace recordar. Es el símbolo, porque el hombre necesita, ¿verdad?, dentro de la semiología, ¿verdad?, dentro de los signos, tenemos que entender muy bien esto, tenemos que estudiar, tenemos que profundizar un poco también después estas terminologías. Algunas veces como ellos así lentos y una peronda ya por allá. Ve que tú allá escribís, allá lees, allá repetís, allá explicas, upear haciendo ya por ahí teo y la de curso bíblico vejina lleva, sino que en vez de catunte ya entender, porque en la medida en que vamos comprendiendo estos elementos básicos, elementales, esenciales de nuestro curso bíblico, ciertamente que después, al escuchar otros elementos un poquitito ya más elaborados, cómo se va desarrollando, ¿verdad?, la teología bíblica, entonces vamos a poder entender también lo que el Señor nos quiere transmitir. Pues si te habla de la tienda, ¿verdad?, la tienda donde se encuentra Dios, ¿cómo es eso? Dios puede ser contenido dentro de una tienda pequeñita, y no, ciertamente que no, pero sin embargo te dice lo máximo, ¿verdad? Ya te va a hablar del templo. Después, si queremos hacer un poquitito más del Nuevo Testamento, ¿verdad?, si miramos esto, incluso el templo de por sí, ya no te va más a hablar, ¿verdad?, del templo, de las piedras. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con la samaritana? Ni aquí, ni allí, ni ese templo, ni el de Jerusalén le va a contener a Dios. A Dios lo adoraremos en espíritu y verdad. San Pablo te habla del templo del Espíritu Santo, que es tu propio cuerpo, o sea, tu propia vida, vos mismo.
le contenés a Dios. Entonces, es importante que entendamos estas cositas, porque si no, pues, nos ahogamos en un vasito de agua. Ustedes le adoran a esa estatua, ustedes le adoran a ese símbolo. No, nadie le adora a esas cosas, sino que estos son símbolos justamente que te está diciendo aquí. Por eso más adelante tenemos que hablar un poco de la semiótica, ¿verdad? Para entender, o sea, quién es el hombre ante la simbología, porque ñande coñico teme, lleva, ñico teme, la sea no de pecha, te estoy haciendo un símbolo. Pero ¿qué es lo que te estoy haciendo? Es un dedo que se pone así, pero sin embargo voy a interpretar un símbolo. Vamos mucho más allá entonces. No quedarse con el wirorei, ¿verdad? Tenemos que aprender y tenemos que ser también abiertos, con los ojitos, para que no nos embauquen, ¿verdad? O sea, no nos hagan entrar en crisis. Nos hacen entrar en crisis porque yo adoro una estatua. No, es un símbolo. Entonces, atención. Y desde aquí nosotros podemos seguir reflexionando, ¿verdad? Lo que dice, por ejemplo, es el esbozo del templo futuro. Es el lugar del encuentro de Yahvé y su pueblo. Lean un poco Éxodo 33 del 7 al 11. Éxodo 33 del 7 al 11. Es el encuentro alrededor del cual nosotros podemos compartir y vivir como comunidad. Algo nos reúne, algo nos une, ¿verdad? Para decir, somos pueblo de Dios. Algunas veces cuando dicen la procesión, ustedes le llevan a un ídolo ahí en procesión. No, Señor. Ese es el símbolo y la presencia de un Dios que nos reúne. Nos reúne, algo que nos reúne. No es un ídolo. Es el lugar del encuentro de Yahvé y su pueblo. Yahvé nos reúne, Dios nos reúne a través de símbolos concretos, porque el hombre necesita expresarse a través de los símbolos. Toda nuestra expresión, si yo te digo así, ese es un símbolo. Si yo te digo así, ese es un símbolo. Entonces tenemos que entrar en estos detallecitos, porque si no, nosotros nos confundimos todos, ¿verdad? Porque vienen con cada idea que nos quieren vender, ¿verdad? Como se suele decir, nos hacen pasar gato por liebre. Y no tiene que ser así, ¿verdad? Sigamos un poco. El arca de la alianza y la tienda de la cita marcan el lugar del culto central. Nosotros sabemos y decimos, este es el culto central. Pongamos un ejemplo. Ka'akupé. Ka'akupé, ¿qué tiene de diferente de los otros templos de tu capillita? Y nada, ninguna diferencia. Pero sin embargo, nosotros le damos un significado profundo e importante. Somos nosotros, entonces es el símbolo de por sí. Entonces, que te llama a la unidad. En este caso, Ka'akupé representa a toda la religiosidad del país, del Paraguay. Tu capillita, ¿qué representa? Tu capillita representa tu barrio. Pero cuando vos hablas de tu iglesia parroquial, ya no representa simplemente tu capillita de tu barrio, representa toda tu comunidad, una parroquia que se reúne. ¿Entienden? Entonces esto es importante. Marcan el lugar de un culto central en la que la confederación de las tribus hace que justamente se una. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para adorar a Yahvé. Es un homenaje oficial del pueblo, el pueblo que Él ha escogido, que Dios ha llamado. Y entonces, como decíamos al inicio, dentro de las cláusulas, Dios que te ha llamado, ahora que nosotros estamos aquí, entonces nosotros respondemos a ese llamado. Y estos son los símbolos y estos son los signos, estos son los ritos, conclusión de esa alianza. Esta es la forma como nosotros concluimos, es decir, como nosotros cerramos el pacto con Dios. Es una parte nuestra, es lo que nosotros ponemos, es lo que nos hace recordar esa esencia de la alianza, esencia del berit, que nos hace encontrar con un Dios que nos espera porque Él nos ha elegido, porque Dios nos ha llamado. Sin perjuicio de los otros lugares de culto, ¿viste? Sin perjuicio de los otros lugares de culto. ¡Qué espectacular! Te está diciendo, en síntesis, que tanto tu capillita, tu parroquia, tu diócesis o un templo nacional te está llamando, ¿verdad?, al mismo culto de lo que vos estás viviendo. En tu casa también puedes decirlo lo mismo, ¿verdad? Es el lugar donde vos vivís, tu culto y tu relación con Dios, que tenés tu santo, tenés tu nicho, y ahí te encontrás con un Dios presente
en todo momento y en toda circunstancia y en todo lugar. Con esto se indica el enlace perpetuo. El enlace perpetuo, siempre. Dica tu indere, pepen de veñan de yara, amón de veñan de yara, petu babo peave, a pepen de no veñan. No. Enlace perpetuo y continuo con este acto inicial que comienza y se funda una nación. Es decir, Dios que nos llama a esta unión continua y perpetua. Esto significa entonces alianza. Esto significa berit. Vamos a continuar más sobre esta reflexión tan linda, tan hermosa sobre la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. El quinto consistorio de Francisco comenzó con el saludo del patriarca Luis Rafael Sacco de Irak. En representación de los 14 nuevos cardenales, recordó a los mártires que todavía hoy mueren por ser cristianos. Per quanto mi riguarda, ho colto anche la vostra speciale attenzione per le chiese orientali e per il piccolo gregge che costituiscono i cristiani in Medio Oriente, in Pakistan e in altri paesi che attraversano un periodo difficile a causa delle guerre e del settarismo e dove ci sono ancora martiri. En su homilía, Francisco dijo que las lógicas de poder no tienen lugar en la Iglesia de Cristo. Nessuno di noi deve sentirsi superiore ad alcuno. Nessuno di noi deve guardare gli altri dall'alto in basso. Possiamo, sì, possiamo guardare così una persona solo quando la aiutiamo a alzarsi. El Papa recordó que en la Iglesia se crece cuando se sirve, cuando se sale de uno mismo para ayudar a los demás, cuando se es misionero. Explicó que cuando se pierde esta dimensión, la vida se encierra en una búsqueda angustiosa de los propios intereses y seguridades. E così cominciano a crescere il risentimento, la tristezza e il disgusto. A poco viene meno lo spazio per gli altri, per la comunità ecclesiale, per i poveri, per ascoltare la voce del Signore. Después, uno por uno, Francisco los llamó para entregarles el anillo, la birreta y el documento que les asigna una iglesia de la ciudad eterna a título honorífico. Entre los participantes en la ceremonia había personalidades de los países de origen de los nuevos cardenales, entre ellos Evo Morales, presidente de Bolivia. Con estos 14 nuevos miembros, el Colegio de Cardenales suma un total de 226 purpurados, de los cuales 125 son electores. Estamos con Ñande Yarañe. Volvemos con nuestra reflexión siempre sobre uno de los temas más importantes y cruciales también que encontramos en la Biblia, la palabra berit, que significa alianza. Nosotros estábamos hablando anteriormente sobre la conclusión de esta alianza, ¿verdad? Que son los signos, los ritos, lo que necesitamos
justamente ver como un momento de pacto y de unión con el Señor. Ahora queremos entrar con otro elemento, es el sentido y límites de la alianza del Sinaí. ¿Cuál es el sentido de ese pacto? ¿Cuál es el sentido de esa alianza que ahora se nos está abriendo, ¿verdad? Para que podamos entender también nuestro camino, para que podamos entender lo que justamente el autor sagrado quiere decirnos. En primer lugar, esta alianza sinaítica reveló en forma definitiva un aspecto esencial del designio de salvación. Dios quiere asociarse a los hombres haciendo de ellos una comunidad cultural entregada a su servicio, regida por su ley, depositaria de sus promesas. Entonces aquí tenemos 4 elementos de los que tenemos que estar muy atentos para que entendamos nuestro curso bíblico y mirar un poquitito desde este capítulo 12, que es esencial porque está entrando esta alianza que hace Dios, es la promesa que le hace Dios a Abraham. Por una parte, yo te daré todo, yo te bendigo, yo te doy la tierra, derramo tu bendición, a través de ti serán bendecidas todas las naciones. Pero para eso necesitamos, si hay una respuesta de tu parte, iba de acuerdo Shendieina, querido Abraham, cuando te bebe, llevan, y no cambia las eras, 17 veñas de Yujudaina. Entonces la ñaimero ñondive, cuando hay catuta ñandelle ya po, el siguiente paso. Ya puede haber contrato. Está bien, Dios. Decíamos incluso que es un poco en una forma de desigualdad casi, ¿verdad? O es luego, la casi es bastante desigual porque es Dios. Nosotros hemos leído en el capítulo 15 anteriormente cómo se da ese pacto, en qué consistía. Existen muchos otros lugares también, ¿verdad?, de la Biblia donde se nos describe este estilo de pacto. Pero aquí cuando te está hablando, ¿cuál es el sentido y el límite al mismo tiempo de esta alianza sinaítica? ¿Hasta dónde llega? El primer elemento, decíamos, que lo esencial, que se revela en forma definitiva, es que Dios quiere asociarse a los hombres haciendo con ellos una comunidad cultural. Una comunidad cultural. Vea la ñan de Yara y botañan de. Entonces, Berit y alianza significa: yo te doy todo, vos me tenés que responder. Pero recordate que dentro de esta respuesta que Dios te da, dentro de esta oferta que Dios te regala, dentro de esta elección que Dios hizo con nosotros, también nos pide, pero nos pide que vivamos el aspecto de la comunidad. Ñaíana ñondí. Apea con ñandeña moñepuno peñanderoga pupe peñatendeque. Ani que pedimos a la comunidad solamente en un sentido abstracto, sino que peaco y sejina ñandeko ya yo juana ñandeko ya ikuana ñañi eana ya dialogana oñondi manteco y catuta la yaguata peala oñondi ve página ñande ya deja la ñande abañeena lleva oñondi ve paña de ya jabaena. Es la comunidad, pero onda ella veí ñande atente ya una vez tiene cervecita o ya pues una tiene asadito y pona peago en el sentido antropológico, peago en el sentido muy humano. Ahí pona ahí vea. Porque peaña moñe pues no, pero a niña enderezaraite, que detrás de esto está el aspecto religioso, está el aspecto que justamente nos llama a mirar toda nuestra vida de reunión, de encuentro, de servicio, nos está llamando a un ojo crítico, clínico del aspecto religioso. Apeñan de Yara Yerureñan de. Por eso te dice cultural, es una comunidad cultural. Es como un culto, ¿verdad?, del hecho ya de encontrarnos juntos. Pero no nos olvidemos que dentro de ese elemento de reunión tiene que estar la presencia de un Dios. Es una formación integral, decimos nosotros. Tiene que estar entregada a su servicio. ¿A qué vea? Entregada a su servicio. Ñandela Yeyapono, entonces, cualquiera de las cosas como fuimos llamados por Dios, todo está en vista a la construcción del reino de Dios. Dios nos ha llamado, iba el pueblo de Santo San Juan Bosco, Dios nos ha llamado a esta vida para servir a los demás, a la comunidad, a la comunidad. Pe comunidad pe ñande ñande atipa, pero ñande ya echana,
entregada tiene que estar esta comunidad al servicio. Ñañe putingo, ñamaña, yajesha, yayesa pea, pea y coteme sereje, va eva y gato ayaposhe, hayapota, hañemoita en día lleva. Otro elemento dice, regida por su ley. Que vea, regida por su ley. Cuando nosotros estamos hablando entonces de una comunidad que procura vivir la unidad, que procura vivir ese respeto, ñande coña mañana, desde el elemento de las reglas, de las normas, de una ley que Dios nos ha dado. Ciertamente que todo esto está dentro de una única ley, que es la ley del amor. Allí va. Porque se ajaljú será pisabe, porque se ajaljú se familia, porque se ajaljú ser en vireco, ajaljú con a semita cuera, aguereco, ave, etcétera, etcétera. Entonces, upeare se haya pota la hipona, baja la hipona vea, pero como una respuesta que justamente estoy formando como comunidad y que me viene desde Dios. Está regida por su ley. Es una ley del amor. Y es una ley que después, quiera o no quiera, nos va poniendo ciertas normas y reglas. En cualquier lugar es así. Ñande con la yajajuru ñandera pisape, entonces siempre yajecata yayapota pipona mía. Entonces hay ciertas leyes de norma, de urbanidad, de educación, de respeto. San Agustín coge y ama y haz lo que quieres. Ama y haz lo que quieres. Quiere decir que la andere la rejaljuno de la pisame, nunca ne mondamos ahí de la pisame. La andere jaljuro, pende paíspe, nunca ne mondamos ahí la andere tame. La andere jaljuro verdaderamente, la andere tupaope, la andere capilla, nunca ne vamos ahí, es cimentado bebejina, de argelo bebejina, la de comunidad, etc. No, al contrario. La de jaljuino, ahí está, la de familia, la misma cosa. De metas en día cuera, le compartitas en día cuera. Trata de ya lo mejor para que tu comunidad, tu esposa, tus hijos, vos mismo te sientas bien, ¿verdad? O sea, todos estos elementos vienen entonces como consecuencia, operar con la gente regida por su ley y después depositaria de sus promesas. Cuando te habla entonces de ser depositaria de las promesas de Dios, otro elemento y por a mí la ñande mandó a mí lleva. Ser depositarios de la promesa de Dios significa principalmente llevar adelante toda esa propuesta de Dios que está dentro de nosotros. Porque nosotros hemos recibido esa alianza. Es con nosotros quien Dios ha hecho el pacto. Depositaria, está depositado en nosotros. Esas cláusulas que nosotros habíamos dicho con el Señor, una parte que yo pongo y la parte que el Señor pone. Entonces, ñandeu pea yagüero guatá, ñandeu pea la yeyapoa, aupea mante entonces depositaria de sus promesas y se ñande, upea mante entonces la ñande yeyapota, a bendiga tuyo yapo ñandereje. Porque esas son las promesas que Dios hizo contigo, que Dios hizo con nosotros. Aba bendiga tuyo yapo, la ñandenda yayapoe. Bueno, estos elementos que nos hacen entonces así como una síntesis de lo básico, ¿verdad? De lo que significa una alianza, de lo que significa perit, ¿verdad? Con el elemento esencial al hablar de la alianza del Sinaí, que era o que es un designio de Dios, en el sentido que ñande yara ñande nenoi, ñande yara la ome ñande, ñande yara la hipotágina, entonces es un regalo de Dios. En segundo lugar, ya eguri las cláusulas. Ñande yara ñandera el ju, ñande yara ome ñande, pero ani que ñandere saraiti, que todo esto tiene también una cláusula. Cláusula significa, yo pongo lo mío e ñande yara, pero ndere moiana veí, lande reguerecoa jalande reme evana veía, el esfuerzo. Un cuarto elemento, ya pues en síntesis ya ¿verdad? La conclusión de la alianza, las conclusiones y seguri, ¿verdad? El rito, como nosotros sellamos, pactamos al final con Dios. O sea, hablamos de la sangre, o sea, del signo, algo que nos haga entrar tanto en Dios como en nosotros mismos. Y por último, el sentido también y la limitación, ¿verdad?
de esta alianza. Dios, ¿verdad?, que de cierta manera entra con nosotros, se asocia con nosotros, pero allí nos llama, ¿verdad? Nos llama a la entrega, al servicio, a vivir la comunidad, tener una ley verdaderamente y sobre todo de vivir sus promesas. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yara Ñe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora invita a la Gran Tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Fueron pasando muy pronto aquellos años, constructora del reino te hiciste y una auténtica joven ibas forjando, en maestra de amor te convertiste, patriota de corazón, puro amor a tu país, cuando irrumpió la tú luchaste por un nuevo Paraguay, con una sonrisa siempre conquistas corazones, eres luz para toda la humanidad, responsable y de fiel compromiso, es Jesús el que te urge para amar. Hiciste de tu vida cotidiana un camino de santidad. Un amor que nadie podría entender jamás, por entera te entregaste al Señor. Consagraste para siempre, muerto al mundo, viva para Dios, días de entrega y total inmolación, era serte ofrenda viva de Jesús, exigencia de este verdadero amor, como el abrazo de María a la cruz. Qué dulce encuentro con Jesús, no lloren por mí que soy feliz. En sus brazos encontré mi plenitud, proclamando todo te ofrezco, Señor. Con una sonrisa siempre conquistas corazones, eres luz para toda la humanidad, responsable y de fiel compromiso, es Jesús el que te urge para amar. Hiciste de tu vida cotidiana un camino de santidad.
Corazones, eres luz para toda la humanidad. Responsable y de fiel compromiso, es Jesús el que te urge para amar. Hiciste de tu vida cotidiana un camino de santidad. Hiciste de tu vida cotidiana camino de santidad, de santidad. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la gran tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Ñande Yarañe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos volviendo con Ñande Yarañe. Reflexionamos sobre la alianza y ahora en este momento queremos continuar un poco mirando la alianza en la vida y en el pensamiento de Israel. Porque cuando entonces me está Ñande de ahí, pedí guasubeas en una forma mucho más general, Ñande Ñambojera hoy siempre la macroestructura, ¿verdad? O sea, pensar y mirar desde elementos de una cultura, ¿verdad? Una cultura mucho más amplia de lo que engloba, ¿verdad? Después, al final de cuentas, la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia, recordemos, si fue escrita dentro de una historia de salvación, quiere decir que utiliza de elementos imprescindibles de lo que nosotros vivimos en el día a día. Esto significa la historia de la salvación, ¿verdad? Y veamos entonces cuáles son estos elementos en el pensamiento de Israel. Las renovaciones, ¿verdad?, de la alianza. No es bueno, ¿verdad?, que nosotros afirmemos que la alianza se renovaba anualmente en el culto israelita. Cada año o renovada ya es a mí. Sin embargo,
conserva fragmentos de una liturgia que supone una renovación más o menos anual. Supone, dayarekoi, así de una forma concreta, ¿verdad? Pero por el aspecto litúrgico, parece que hay ciertos rasgos que nos dice que Israel, o sea, el pueblo, era la costumbre renovar cada año esta alianza con el Señor. Y entonces, esto lo encontramos principalmente en el enunciado de las maldiciones rituales. Vea mi Deuteronomio 27, 2 al 26. Deuteronomio 27, del 2 al 26. Estas maldiciones rituales que parece que de cierta manera se practicaba cada año, ¿verdad? O si no, también la lectura solemne de la ley. O ya puedes acuerdar la lectura. O ya puedes acuerdar en forma solemne. O sea, como para renovar. Ñando Miguel, para la ñande Yara, y ñande, va ella para ñande Jacob, va ella para lleva. Pe mañana en Deuteronomio 31, del 9 al 13, punto 24-27. Deuteronomio 31, del 9 al 13, punto 24-27. Pero este último punto está previsto solamente para cada 7 años. Coñan ya le da en la número, la cita. O sea, hay algunos parece que se renuevan cada año y hay otros que se renuevan cada 7 años. Y vamos a ver estos elementos. No hay modo, ¿verdad?, de verificar esta práctica. Así, diga tú y la yeyujú. Son suposiciones, ¿verdad? Son estudios bíblicos profundos, pero no hay modo de verificar. Ya es cierto y ya. No hay la foto, no hay nada, no hay televisado en ese tiempo, no hay por iba. Y entonces solamente queda dentro de un estudio, ¿verdad? Es más fácil comprobar una renovación efectiva de la alianza en ciertos puntos cruciales de la historia. En ciertos puntos, en ciertas épocas, parece que se nota y es mucho más fácil, ¿verdad?, descubrir estas renovaciones de la alianza. Josué, por ejemplo, renueva la alianza en Siquén. Entonces el pueblo renova. Y el pueblo reitera su compromiso para con Yahvé. Mañana entonces el libro de Josué 8, 30, 35. Bueno, también cuando hablamos del pacto de David con los ancianos de Israel, la misma cosa. Aquí hay un pacto, ¿verdad?, que se renueva después. Va seguido de una promesa divina. Yahvé otorga su alianza a David, y a su dinastía, a condición únicamente de que la alianza del Sinaí sea fielmente observada. Entonces, metan de pea, etcétera, etcétera, David y cotan de ipeya, pero donde ella pónase. Y únicamente la alianza del Sinaí, contra las cosas que no van de acuerdo a eso del Sinaí, ¿verdad? Debe ser fielmente observada. Después tenemos la oración, ¿verdad?, y la bendición de Salomón en el momento de la inauguración del templo. Esto enlaza a su vez con la alianza de David y con la alianza del Sinaí. Qué lindo que es. Cuando Salomón justamente vuelve en su oración, ¿verdad?, le pide a Dios todo lo que sea, pero después vuelve a hacer esa alianza con el Señor, su berit. Y ahí encontramos en Primera Reyes, capítulo 8, del 14 al 29, punto 52-61. Primera Reyes 8, 14 al 29, punto 52-61. Las mismas renovaciones bajo Joás, por ejemplo, el rey Joás, y sobre todo bajo Josías, que sigue el ritual deuteronómico. La lectura solemne de la ley por Esdras presenta un contexto muy semejante, ¿verdad?, al de Nehemías, capítulo 8. Así el pensamiento de la alianza se mantiene como idea directriz que sirve de base a todas las reformas religiosas. Bueno, este es uno de los elementos, ¿verdad?, las renovaciones de la alianza.
Habéis poner la a mí, entonces siempre Israel como que va renovando continuamente, a pesar de que no tenemos datos muy precisos. Porque tenemos que renovarnos nosotros. Entonces las renovaciones, nuestras renovaciones bautismales, cada cuánto en realidad cada vez que el credo, renovamos toda nuestra fe. Hoy profesemos nuestra fe o renovemos nuestra fe. En el credo, cuando estamos haciendo el bautismo, ¿verdad? Y ahora, antes del bautismo, etcétera, les hago estas preguntas, ¿verdad? Entonces uno va renovando su propio bautismo, su propia fe. En el matrimonio, el año de compromiso. Entonces, me hago mañana, hasta que tú memorizar alguna cola y fórmula y facilitaré. Yo te recibo a ti como esposo, como esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Veamos la renovación, la de Japón, en el matrimonio, ¿verdad? Pero cada uno tiene que renovar en ese compromiso con el Señor, con que está metido, ¿verdad? Con que se ha comprometido con el Señor, es su alianza. Bueno, y desde estas renovaciones que nosotros encontramos continuamente, también hemos mirado un poco lo que hacen los reyes, principalmente David primero, se le promete, él ahí renueva su alianza, después Salomón de nuevo, esto es hermosísimo, sobre todo lo de Salomón, Belén y Geshepea, después Joás, Josías, son reyes considerados muy buenos en este sentido, ¿verdad? Bueno, esto es con respecto a la renovación, que tenemos que pedir también al Señor que nos ayude, ¿verdad? Para que estemos atentos, para que no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, renovar continuamente. En la medida en que ya renovar el compromiso, ya mandu ata a de nuestras obligaciones personales, ¿verdad? Como cristianos. Vaya bañande ya actuana, bañande yarandi. Vaya bañande ya renovana de este amor ya hacia el prójimo. Vaya bañar renovana de amor ya hacia el más necesitado. Bueno, todos estos elementos son elementos que entran dentro de nuestro cristianismo y que con esta reflexión de la alianza, ¿verdad? En este día que estamos haciendo, nos tiene que hacer llegar al caracol, a lo esencial. Dios que nos ofrece, nosotros que respondemos. Y miremos un poquitito ahora desde una reflexión también de los profetas. Porque los profetas, que vamos a estudiar más adelante, los profetas lo que hacen es recordarnos aquello que nosotros ya habíamos hecho con el Señor. Y nos llaman justamente a un renovar continuamente nuestra propia alianza, nuestro berit. Veamos la función del profeta. Entonces, el profeta mira la realidad, mira lo que sucede en un sentido positivo o negativo. Sobre eso, él te anuncia, ¿verdad? Es decir, si vos seguís de esta manera, este será tu futuro. Pero no hace falta entonces que él tenga un sueño, que cierre los ojos y Dios venga y le diga como un pajarito, para los Shatahina. No, será un profeta. El profeta mira la realidad y sobre esa realidad te dice, bueno, si vos seguís así, vas a ser asado, ¿entendiste? Si vos seguís de esta manera, vos vas a terminar de esta manera. Pero no se conforma con eso el profeta, ¿verdad? Sino que mira también su realidad y desde ahí después él dice, bueno, si vos estás en esta situación, ¿por qué? ¿Por qué vos estás en esta situación? Entonces uno mira el pasado, ve a la falta de ve a la ñamonguerana y que toman la con allá guatapona, allá ya venían de Yara, hoy potaba. Y bueno, seguimos así entonces con nuestras reflexiones, siempre en Ñande Yara Ñe. Y antes de despedirme, les dejo la bendición del Señor para que tengan un hermoso día. La bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.